Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: Cuando oren, no hablen mucho como hacen los paganos. Ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No hagan como ellos, porque el Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta, antes de que se lo pidan. Ustedes oren de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Palabra del Señor. Estamos comenzando la Cuaresma, todavía en la primera semana, y la Iglesia nos invita a entender el significado principal de la oración, ya que es una de las prácticas fundamentales de este tiempo de penitencia: oración, sacrificio y buenas obras. Pero, ¿qué es rezar? Jesús empieza explicando que no debemos orar como los paganos, que simplemente repiten palabras delante de un lugar sagrado, esperando que Dios los va a escuchar de esa manera. Ese tipo de oración es una oración más mercantil, digamos así, que pensando que Dios estaría obligado a escucharnos por más palabras que nosotros repitamos o por más sacrificios que ofrezcamos, pero sin la verdadera intención de amar a Dios sobre todas las cosas, sino de obtener un beneficio de todas esas prácticas litúrgicas. Jesús no quiere que recemos de esa manera. Tampoco quiere decir que no debemos rezar mucho. El Señor siempre nos dice que seamos perseverantes en la oración, que oremos sin parar. Y es importante rezar siempre esta oración del Padre Nuestro, el Ave María, como lo hacemos en el Santo Rosario. Pero que ojalá el Santo Rosario sea cada vez una oración que acompaña una profunda inclinación del alma a encontrarse con el Señor, a entregarse y abandonarse en las manos de Dios. Porque la actitud fundamental de esta oración dominical, como es llamada por la Iglesia, porque significa oración del Señor, Dominus Señor, es la confianza. Justamente Jesús nos enseña que debemos comenzar diciendo Padre nuestro o Abba, Papito nuestro. Ya esa actitud de comienzo indica una postura de hijo ante Dios. Y eso es lo fundamental. Basta que yo descubra que Dios es mi Padre y me exprese de esa manera ante Él para estar haciendo una oración que agrada a Dios, que ya conoce de antemano todas nuestras necesidades, como muy bien indica Jesús. Él solo espera que nosotros le manifestemos nuestra confianza plena de hijos. Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús es el Hijo por eminencia, ¿no? Porque Él es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y nosotros, como enseñan los padres de la Iglesia, somos hijos en el Hijo. Es decir, si hay una de las tres personas con la cual más nos identificamos los cristianos, es justamente con Jesucristo. Y con María Santísima, por supuesto, porque Jesús y María son una sola cosa, prácticamente, ¿no? Entonces, nosotros estamos llamados a ser como Jesús, a vivir como Jesús, a sentir y rezar y todo expresarlo y amar, sobre todo, como Jesús. Y Jesús oraba con el Padre Nuestro, que posiblemente aprendió esa oración en su casa paterna con San José y la Santísima Virgen, y desde entonces, desde niño, ya la rezaba y Él la transmitió a nosotros, porque también somos la Iglesia. Somos la continuación de la Sagrada Familia. Y en ese ambiente de hogar, de iglesia doméstica, nosotros nos expresamos así ante Dios y estamos viviendo como hijos, dependientes, confiando, entregados y obedientes al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo. Por eso es fundamental decir que sea santificado su nombre
es decir, que toda nuestra vida glorifique al Señor y que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo, porque en eso consiste la vida cristiana, en ir encarnando cada vez mejor la divina voluntad, en anularnos a nosotros mismos para que el Señor haga su voluntad en nosotros. A ejemplo de la Santísima Virgen siempre y de nuestro Señor, ella que decía: he aquí la esclava del Señor. Ella no tenía voluntad propia, solamente dejaba que Dios hiciese su voluntad en ella. Luego también le decimos: venga a nosotros tu reino. Queremos que venga el reinado de Jesús, que en el mundo se haga realidad lo que Dios pensó desde siempre. El paraíso en la tierra era el plan original de Dios. Y si nosotros lo estamos pidiendo es porque algo nos quiere entregar el Señor. Y eso hay que pedirlo con confianza. La misma Biblia nos dice en el profeta Isaías y después también en Apocalipsis que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, porque debe hacerse en la tierra la voluntad de Dios. Para eso estamos luchando y trabajando los cristianos. Esto no es una utopía, no es algo imposible. Es algo que un día se va a hacer, se va a cumplir, porque es una promesa del Señor. Luego también está la condición de orar con misericordia, con compasión, con espíritu de perdón, dispuestos a perdonar y dispuestos a pedir perdón, porque nos pone la condición Jesucristo, nuestro Señor. Si no perdonamos a nuestros hermanos que nos ofenden, mal nos podrá perdonar el Padre, que está dispuesto a tener misericordia de cualquier pecado, pero necesita esa condición mínima de nuestra parte. Si nosotros no perdonamos, Él tampoco nos podrá perdonar. Si nosotros le cerramos el corazón al prójimo, inclusive a nuestros enemigos, a los que nos odian, tampoco, lamentablemente, Dios nos podrá cuidar a nosotros, perdonar, liberar, sanar, consolar, ya que cada pecado que nosotros cometemos es un acto de hostilidad contra Dios. Nos hacemos enemigos de Dios en cada pecado, y sin embargo Él está dispuesto a perdonarnos siempre, a retomar la amistad, a reconciliarnos. Pero si nosotros no tenemos ese corazón parecido al de Cristo, que es compasivo y misericordioso, entonces nos estamos alejando de ese gran modelo de ser hijos, hijos en el Hijo. Cuando Dios crea al hombre, dice: hagamos al hombre o al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Génesis, en los primeros capítulos. Y luego dice: y Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Es interesante que el ser humano, varón y mujer, fueron creados a imagen de Dios. Pero ¿dónde está la semejanza? Los padres de la Iglesia nos enseñan que la semejanza la vamos adquiriendo poco a poco en la medida en que nos hacemos más parecidos a Cristo. Porque Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Y en la medida en que Cristo vive en nosotros, también nosotros somos hijos de verdad. Hijos adoptivos, pero realmente amados como hijos por nuestro Padre Dios. En verdad lo somos. Por eso el valor de esta oración, que debe ser rezada con ese espíritu de confianza, de agradecimiento, porque hemos recibido un don tan grande. Participar en la familia divina, ser hijos en el Hijo, participar de la naturaleza divina también. Por tanto, poco a poco entonces, en esta Cuaresma, la oración, la penitencia, la caridad nos va a ir asemejando, por gracia del Espíritu Santo, a nuestro Señor Jesucristo, a su Sagrado Corazón